Imagina que, bajo tus pies, a pocos metros bajo tierra, el tiempo ha borrado historias que cambiarían todo lo que sabemos. Ciudades enteras, civilizaciones avanzadas que un día simplemente desaparecieron, dejando tras de sí solo susurros y enigmas. Bienvenidos a Expedición Enigma, el lugar donde la historia se encuentra con lo inexplicable. Hoy te invito a un viaje fascinante hacia el corazón de las civilizaciones perdidas, aquellos pueblos y lugares que se desvanecieron sin dejar un rastro claro, desafiando a los arqueólogos y a nuestra propia imaginación. En este video vamos a explorar algunos de sus secretos más asombrosos. Nos preguntaremos qué causó el colapso de grandes imperios como el del Valle del Indo, y buscaremos el rastro de culturas olvidadas como el pueblo Clovis en América. Te llevaré a ciudades sumergidas en las profundidades del océano, como el enigmático Yonaguni en Japón, y navegaremos por la sorprendente Venecia del Pacífico, Nan Madol. Descubriremos cámaras subterráneas artificiales que guardan secretos milenarios, y nos asomaremos a la legendaria Pirámide Blanca de China, una megaestructura prohibida que pocos han visto. Si te apasionan los misterios de la antigüedad y te intriga saber qué pudo haber ocurrido con estas civilizaciones desaparecidas, te aseguro que este video te atrapará de principio a fin. Para que Expedición Enigma siga trayéndote estos enigmas, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dale un me gusta a este video. Tu apoyo es clave para que podamos seguir desenterrando estas historias. Prepárate, porque nuestro viaje al corazón de las civilizaciones perdidas comienza ahora, adentrándonos en la leyenda de los templos perdidos de Mahabalipuram y la mítica patria azteca, Aztlán. Ciudad perdida de Aztlán, la patria olvidada de los aztecas. Imaginad civilizaciones que florecieron y de repente desaparecieron, dejando tras de sí solo pistas fragmentadas sobre su existencia. Pocas historias encarnan más este enigma que la leyenda de Aztlán, la supuesta patria ancestral de los aztecas. Una ciudad entera que, si alguna vez existió, jamás ha sido encontrada. Aztlán se describe a menudo como un lugar de mito, una historia que se ha transmitido de generación en generación. Según los códices aztecas, sus antepasados vivieron una vez en una ciudad próspera, rodeada de agua, antes de embarcarse en una gran migración hacia el sur. Finalmente, fundaron el imperio que se convertiría en Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. El nombre Aztlán se traduce como lugar de las garzas o tierra de blancura, aunque su significado exacto todavía se debate. Pero lo que realmente hace que Aztlán sea fascinante es la sugerencia de que no era solo una leyenda, sino un lugar físico real que permanece sin descubrir. La búsqueda de Aztlán se ha extendido durante siglos, con historiadores, arqueólogos y exploradores proponiendo diferentes teorías sobre su ubicación. Algunos creen que estuvo en algún lugar del norte de México o del suroeste de Estados Unidos, posiblemente cerca del río Colorado o del Gran Lago Salado. Otros sugieren que podría haber sido una ciudad insular en el Golfo de California, o incluso un asentamiento ahora sumergido en el Caribe. Pero, a pesar de estas teorías, nunca se han encontrado ruinas o artefactos definitivos. Una de las teorías más convincentes es que Aztlán pudo haber estado ubicada en el actual oeste de México, donde varias ciudades antiguas florecieron antes del surgimiento del imperio azteca. Algunos investigadores señalan las ruinas de la Quemada,
una misteriosa ciudad-fortaleza en el estado de Zacatecas, como posible candidata. La Quemada es conocida por sus enormes muros defensivos y estructuras de piedra, diferentes a cualquier otra en la región. ¿Pudieron haber sido estos los últimos restos de Aztlán, abandonados cuando los aztecas se trasladaron hacia el sur? Aunque es intrigante, no hay evidencia directa que conecte la Quemada con la migración azteca. Otra posibilidad es que Aztlán no fuera una sola ciudad, sino un centro cultural más grande, tal vez una confederación de tribus que se dispersó gradualmente. La antigua civilización Hohokam de Arizona, conocida por sus impresionantes sistemas de canales, se ha sugerido como un posible vínculo. Sus avanzadas técnicas de riego y su repentino declive tienen similitudes con otras civilizaciones desaparecidas, lo que lleva a algunos a especular que los restos del pueblo de Aztlán podrían haberse asentado allí antes de desvanecerse en la oscuridad. Existe, además, la teoría de que Aztlán se encuentra ahora bajo el océano. Investigadores han establecido paralelismos entre la leyenda de Aztlán y otras tierras perdidas como Doggerland en Europa o las ruinas hundidas frente a la costa de Cuba. El aumento del nivel del mar durante miles de años se ha tragado muchos asentamientos antiguos y algunos especulan que Aztlán podría haber corrido un destino similar. Si fue una ciudad insular, como sugieren algunas descripciones, la evidencia de su existencia podría estar enterrada profundamente bajo capas de sedimento en el fondo del océano. También se ha explorado la conexión entre Aztlán y el mito de la Atlántida, aunque no existe un vínculo directo entre los dos. Ambos se describen como grandes civilizaciones que se perdieron en el tiempo. Algunas teorías marginales incluso sugieren que Aztlán pudo haber sido parte de una red global más grande de culturas antiguas que preceden a la historia conocida. Sin embargo, la arqueología convencional aún no ha encontrado ninguna prueba sustancial que respalde estas afirmaciones. A pesar de la falta de pruebas concretas, la leyenda de Aztlán continúa cautivando a investigadores y narradores por igual. Algunos creen que los propios aztecas pudieron haber oscurecido deliberadamente la verdadera ubicación de su patria ancestral, ya sea por razones religiosas o para consolidar su identidad como un pueblo destinado a la grandeza en el Valle de México. Después de todo, muchas culturas tienen mitos de origen que mezclan eventos históricos con alegorías, difuminando la línea entre realidad y ficción. Lo mismo ocurre con Aztlán. ¿Realmente existió? ¿O es simplemente un cuento simbólico? ¿Una forma para que los aztecas enmarcaran su historia? Es posible que nunca se conozca del todo la respuesta, pero lo que es innegable es el impacto que ha tenido este misterio en la historia. La búsqueda de Aztlán no se trata solo de encontrar una ciudad perdida, se trata de comprender la evolución de las migraciones y desapariciones de civilizaciones enteras. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que algunas de las hazañas más increíbles del mundo antiguo no se perdieron bajo las olas ni fueron borradas por el tiempo. Algunas permanecen a plena vista, desafiando nuestra comprensión. Esto nos lleva a otro de los grandes enigmas arquitectónicos, escondido en un rincón inesperado del mundo: la sorprendente Pirámide Blanca de China. Pirámide Blanca de China, la megaestructura prohibida. Adentrémonos ahora en algo aún más esquivo, un enigma de colosales proporciones. Una estructura tan masiva, tan cuidadosamente oculta, que incluso hoy su existencia permanece envuelta en un profundo velo de secreto. En lo profundo del corazón de China
escondida bajo capas de tierra y exuberante vegetación, se alza una pirámide. No una pirámide cualquiera, sino una que se dice que es más grande que cualquier otra en Egipto, un monumento deliberadamente oculto al mundo exterior. Podría ser la tumba perdida de un emperador cuyo nombre se ha desvanecido en la historia. ¿O es acaso algo aún más extraordinario, una huella de conocimientos que superan lo que creemos de la antigüedad? Hablamos de la enigmática pirámide blanca de China. Oculta en los remotos y vastos paisajes de la provincia china de Shanxi, esta es solo una de una serie de enormes estructuras piramidales que han provocado décadas de especulación, secretismo e intriga. Y no son simplemente colinas o formaciones naturales, como algunos podrían suponer a primera vista. Se trata de pirámides antiguas que recuerdan inquietantemente a las que se encuentran en Egipto o en Mesoamérica. Aún están envueltas en un halo de misterio y en gran parte son desconocidas para el mundo. A diferencia de las grandes pirámides de Giza, que se alzan orgullosamente visibles contra el horizonte desértico, las pirámides de China han sido ocultadas deliberadamente por el gobierno. Han sido plantadas con árboles, cubiertas de tierra y de algún modo dejadas para el olvido, como si su existencia misma fuera un secreto a guardar. En el corazón de este enigma se encuentra la llamada Pirámide Blanca, una estructura tan inmensa que, si hemos de creer en los relatos, puede eclipsar en escala incluso a la Gran Pirámide de Giza. Pero, ¿por qué se mantendría un monumento de tal magnitud en un secretismo tan absoluto? ¿Qué secretos podría contener bajo sus capas de tierra, vegetación y décadas de silencio? El primer informe ampliamente conocido de la Pirámide Blanca apareció en un momento crucial de la historia, en 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando un piloto de la Fuerza Aérea de UUU, James Gaussman, volando en una misión de reconocimiento sobre China, avistó algo extraordinario. Describió una enorme y brillante estructura blanca que se elevaba majestuosamente desde el paisaje. Según su relato, la pirámide parecía estar hecha de un material reflectante y brillante que podría ser metal o algún tipo de piedra pulida, y no se parecía a nada que hubiera visto jamás. La descripción de Gaussman era sorprendentemente detallada. Afirmó que la estructura tenía lados lisos, perfectamente simétricos, y se alzaba a una altura estimada de al menos 300 metros, 1000 pies, lo cual, de ser cierto, la haría significativamente más grande y probablemente más imponente que la Gran Pirámide de Egipto. Al regresar a la base, documentó minuciosamente lo que había visto, incluso dibujando la estructura con precisión. Sin embargo, su informe rápidamente quedó enterrado, perdido en los archivos militares y descartado como una anomalía no verificada. La historia podría haber terminado allí, desvaneciéndose en el olvido, si no fuera por otro avistamiento que llegó varios años después, en 1947. Otro piloto estadounidense, el coronel Maurice Sheehan, informó haber visto una pirámide blanca similar y de enormes proporciones mientras sobrevolaba China. Esta vez, la noticia fue tan impactante que llegó a los periódicos, con un informe que apareció en el prestigioso New York Times. Una vez más, la estructura fue descrita como algo más grande que cualquier construcción conocida en ese momento, con lados suavemente inclinados y una apariencia casi de otro mundo. A pesar de estos relatos tan convincentes, nunca ha aparecido evidencia fotográfica clara de estos vuelos, lo que lleva a algunos a preguntarse
si estos pilotos estaban equivocados en sus estimaciones, o si lo que vieron fue deliberadamente borrado de la vista pública, quizás por razones estratégicas o de seguridad en una época de gran tensión geopolítica. Sin embargo, lo que sí se sabe con certeza es que la región que describieron es, de hecho, el hogar de numerosas estructuras antiguas con forma de pirámide. La mayoría de estas pirámides chinas permanecen inexploradas. A diferencia de las bien documentadas pirámides de Egipto, que son destinos turísticos y centros de investigación, las pirámides de China se han mantenido en la sombra, con una excavación mínima y aún menos reconocimiento público. El gobierno chino se ha mostrado reacio durante mucho tiempo a permitir el acceso a arqueólogos e investigadores extranjeros a estos sitios, y muchos creen que este secretismo no es una mera coincidencia. Las pirámides chinas, incluyendo la elusiva pirámide blanca, se cree que son túmulos funerarios de antiguos emperadores que se remontan a la dinastía Han occidental y posiblemente incluso a épocas muy anteriores. Estos emperadores, al igual que los faraones de Egipto, eran enterrados con vastos tesoros, tumbas intrincadas y artefactos elaborados, destinados a acompañarlos al más allá. Uno de los ejemplos más famosos de esta práctica es la tumba del emperador Qin Shi Huang, ubicada cerca de Xi'an, que alberga el legendario ejército de terracota. A pesar de ser uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, la cámara funeraria principal de Qin Shi Huang permanece completamente sellada hasta el día de hoy, y los arqueólogos dudan en abrirla debido a los altos niveles de mercurio tóxico reportados en el área. Algunos investigadores especulan que la pirámide blanca podría ser un lugar de entierro aún más grandioso, que podría pertenecer a un emperador cuyo nombre se ha perdido en la historia. La reticencia a excavar estas pirámides puede deberse a razones tanto prácticas como culturales. Las autoridades chinas a menudo han citado preocupaciones sobre la preservación, argumentando que abrir estos sitios demasiado pronto podría causar un daño irreversible al contenido, que podría deteriorarse al contacto con el aire y la luz. Otros, sin embargo, creen que el secretismo es más profundo. Hay algo dentro de estas pirámides que el gobierno no quiere que el mundo vea. Algunas de las teorías más especulativas sugieren que la pirámide blanca podría ser evidencia de una civilización antigua, avanzada con conocimientos o tecnología que superan lo que actualmente entendemos. Incluso ha habido susurros de conexiones extraterrestres, alimentados por las descripciones de la estructura como anormalmente lisa y altamente reflectante, algo que no se esperaría de una construcción antigua. Si bien tales teorías permanecen firmemente en el ámbito de la especulación, persisten debido a la absoluta falta de acceso al sitio y la información. Incluso hoy, imágenes de satélite confirman la existencia de grandes estructuras piramidales dispersas por toda la región. Algunas están cubiertas de densa silvicultura, mientras que otras son apenas distinguibles de las colinas circundantes. Estas imágenes proporcionan pistas tentadoras, pero sin una excavación en el suelo. Su significado total sigue siendo desconocido. Añadiendo al misterio, están los relatos de los aldeanos locales que han hablado durante mucho tiempo de sucesos extraños en la región. Algunos cuentan historias sobre la aparición de luces inusuales cerca de las pirámides por la noche, mientras que otros afirman que, durante generaciones, ha habido leyendas que advierten a la gente que se mantenga alejada de los antiguos montículos. ¿Podrían estos relatos
ser simple folclore? ¿O hay algo enterrado debajo de estas estructuras que la ciencia moderna aún tiene que descubrir? Algunos historiadores sugieren que estas pirámides pueden contener registros históricos perdidos, pergaminos o artefactos que podrían reescribir nuestra comprensión de la civilización china temprana. A diferencia de Egipto, donde los jeroglíficos han proporcionado un vínculo directo y abundante con el pasado, muchos de los textos antiguos de China se han perdido con el tiempo, particularmente durante períodos de agitación política y cambios de dinastía. Si estas pirámides contienen escritos u objetos bien conservados de hace miles de años, podrían proporcionar una información invaluable sobre un capítulo olvidado de la historia humana. La verdadera naturaleza de la pirámide blanca, si existe en la forma descrita por los pilotos, sigue siendo una de las mayores incógnitas de la arqueología. A pesar de los repetidos intentos de investigadores independientes de obtener acceso a la región, China se ha mantenido firme en restringir la excavación. Si esto se debe a preocupaciones legítimas del gobierno sobre el patrimonio nacional, la política de control de la información o la presencia de algo que desafía la explicación, quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que está claro, sin embargo, es que las pirámides de China son reales y sus secretos permanecen enterrados bajo siglos de tierra, esperando a ser descubiertos. Si la pirámide blanca está escondida entre ellas, podría ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. O podría ser un misterio que está destinado a permanecer sin resolver. Y de una civilización que oculta sus secretos bajo gigantescas estructuras, pasamos a otra que simplemente desapareció. Un vasto y avanzado imperio, cuyas ciudades prosperaron en lo que hoy es Pakistán, antes de que el silencio lo cubriera todo. Adentrémonos en el enigma del colapso de la civilización del Valle del Indo. El colapso de la civilización del Valle del Indo. Un mundo antiguo desaparecido. Dejamos atrás las respuestas de los desiertos de Oriente Medio para cambiar nuestro enfoque hacia el este. Nos dirigimos a las extensas ruinas de una de las mayores civilizaciones perdidas de la historia, la civilización del Valle del Indo. Este fue un mundo antiguo de ciudades prósperas, una infraestructura compleja y una cultura que rivalizaba con la de Mesopotamia y Egipto. Y sin embargo, a pesar de sus logros, desapareció sin rastro, dejando tras de sí un misterio que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante más de un siglo. La civilización del Valle del Indo, también conocida como civilización Harappa, floreció aproximadamente entre el 3300 y el 1300 a.C., en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Fue una de las primeras y más avanzadas civilizaciones del mundo antiguo, con sus principales ciudades, Harappa y Mohenjo-Daro, exhibiendo una notable planificación urbana. A diferencia de otras ciudades antiguas que crecieron de forma caótica con el tiempo, las ciudades del Indo se diseñaron con precisión. Tenían calles anchas dispuestas en patrones de cuadrícula, sofisticados sistemas de drenaje, edificios de varios pisos hechos de ladrillos uniformes e incluso baños públicos, lo que sugiere una sociedad con saneamiento avanzado y un profundo conocimiento de la salud pública. Quizás lo más sorprendente es que no hay evidencia de palacios ostentosos, templos masivos o gobernantes y élites que dominaran la sociedad, algo inusual en las civilizaciones antiguas. No había imponentes pirámides como las de Egipto,
ni vastos zigurats como en Mesopotamia, ni monumentos para glorificar a reyes y faraones. Esto sugiere que la civilización del Valle del Indo pudo haber sido notablemente igualitaria, con un sistema de gobierno que aún hoy sigue siendo desconocido. Su economía prosperó gracias al comercio, que llegaba hasta Mesopotamia, donde se han encontrado productos de Jarapa como abalorios, textiles y cerámica. Tenían una escritura, uno de los grandes sistemas de escritura no descifrados del mundo antiguo. A diferencia del cuneiforme o los jeroglíficos, la escritura del Indo sigue siendo un misterio. No existe una piedra roseta que nos ayude a descubrir sus secretos. ¿Qué historias podrían contarnos estos textos perdidos sobre su gente? ¿Qué conocimiento se perdió con su colapso? Durante casi 2000 años, la civilización del Valle del Indo floreció. Pero entonces algo sucedió. Alrededor del 1900 a.C., sus ciudades comenzaron a decaer. Hacia el 1300 a.C., sus metrópolis, que alguna vez fueron prósperas, estaban abandonadas, convertidas en ruinas. ¿Pero por qué? A diferencia de otras civilizaciones que cayeron debido a la guerra o al colapso interno, no existe una evidencia definitiva de un final violento para el pueblo del Indo. No hay fosas comunes de una batalla catastrófica, ni pruebas de un ejército invasor que los aniquilara. En cambio, parece como si simplemente se desvanecieran. Las teorías sobre la caída de la civilización del Valle del Indo son numerosas, pero ninguna proporciona una respuesta clara y definitiva. Muchos estudiosos creen que los cambios ambientales desempeñaron un papel importante. El poderoso río Sarasvati, que se cree que fue una fuente de agua crucial para la civilización, pudo haberse secado o desplazado debido a la actividad tectónica. Sin el agua esencial para la agricultura, las comunidades se vieron obligadas a abandonar sus ciudades. De manera similar, el cambio climático podría haber provocado sequías prolongadas, haciendo cada vez más difícil la supervivencia. Existe evidencia de un cambio gradual hacia asentamientos más pequeños y menos urbanizados en años posteriores, lo que sugiere un declive lento y doloroso en lugar de una catástrofe repentina. Otra teoría sugiere que la civilización pudo haber sido víctima de un colapso económico. Los indios dependían en gran medida del comercio con Mesopotamia y otras regiones. Si esas redes comerciales se vieron perturbadas, ya sea por cambios políticos, guerras u otros factores, esto podría haber debilitado su economía hasta el punto de que sus ciudades ya no pudieran sostenerse por sí mismas. Sin embargo, esto por sí solo no explica el abandono total de sus centros urbanos. Una de las teorías más controvertidas involucra la invasión. Algunos historiadores apuntan a la llegada de los arios, un grupo de pueblos nómadas indoeuropeos que emigraron al subcontinente indio casi al mismo tiempo que las ciudades del Indo declinaron. La teoría sugiere que los arios pudieron haber invadido a los indios o simplemente haber ocupado sus ciudades abandonadas. Sin embargo, no hay ninguna evidencia concreta de guerra o destrucción a gran escala que indicaría una toma violenta del poder. La falta de armamento claro o fortificaciones defensivas sugiere que la gente del Valle del Indo no era una sociedad guerrera, por lo que es poco probable que hayan sido completamente aniquilados por una fuerza invasora. También existe la posibilidad de que las enfermedades desempeñaran un papel importante. Algunos investigadores sugieren que las epidemias, posiblemente causadas por condiciones insalubres en sus densas ciudades
o por el contacto con nuevas poblaciones, podrían haber provocado enfermedades generalizadas y muerte, lo que obligó a los supervivientes a huir. Esta teoría es especulativa, pero dado el papel que ha desempeñado la enfermedad en el colapso de otras sociedades a lo largo de la historia, no se puede descartar. Quizás la parte más inquietante de este misterio sea el inquietante silencio que siguió al colapso. A diferencia de Egipto y Mesopotamia, donde nuevos gobernantes o invasores dejaron registros de la caída, la civilización del Valle del Indo no dejó ninguna explicación escrita. Nadie afirmó responsabilidad. No se transmitieron historias. Es como si simplemente dejaran de existir, sus logros olvidados, hasta que las excavaciones modernas descubrieron sus ruinas. E incluso hoy se siguen realizando nuevos descubrimientos que remodelan lo que sabemos sobre este mundo perdido. Los arqueólogos han descubierto más sitios en el Valle del Indo, algunos incluso más grandes que Harappa y Mohenjo-Daro, lo que sugiere que esta civilización estaba aún más extendida de lo que se pensaba anteriormente. A pesar de más de un siglo de investigación, los misterios centrales siguen siendo: ¿quiénes eran los pueblos del Indo? ¿Qué les sucedió? ¿Y por qué una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo simplemente desapareció? La civilización del Valle del Indo sigue siendo uno de los mayores enigmas del mundo antiguo. Una sociedad avanzada que desapareció sin una razón clara, dejando atrás ciudades que alguna vez prosperaron con vida, pero que ahora se encuentran en un silencio inquietante. Las preguntas sin respuesta sobre su desaparición nos recuerdan cuánto de la historia permanece fuera de nuestro alcance, esperando ser descubierto. Y de un imperio que se desvaneció sin dejar una explicación clara, pasamos a un pueblo cuya existencia en América del Norte se remonta a miles de años atrás. Un grupo de humanos que dejó sus huellas en el continente, para luego desaparecer en las brumas del tiempo. Adentrémonos en el misterio de la desaparición del pueblo Clovis. Desaparición del pueblo Clovis, una civilización americana perdida. El misterio no se trata de un solo artefacto o un libro críptico. Se trata de una civilización entera que simplemente desapareció hace mucho tiempo. Una cultura que floreció durante miles de años antes de desvanecerse, dejando tras de sí solo fragmentos de su existencia y una pregunta candente: ¿qué pasó con el pueblo Clovis? La cultura Clovis es uno de los capítulos más desconcertantes de la prehistoria de América del Norte. Data de hace unos 13.000 años, lo que la convierte en una de las civilizaciones más antiguas conocidas en el continente. El pueblo Clovis eran hábiles cazadores, famosos por sus distintivas puntas Clovis, puntas de lanza cuidadosamente elaboradas, encontradas por toda América del Norte. Estas herramientas, hechas de pedernal y piedra, eran tan avanzadas que sugieren una sociedad con redes comerciales, conocimiento compartido y un profundo entendimiento de la tierra. Durante siglos, los arqueólogos creyeron que los Clovis fueron los primeros humanos en pisar América, llegando a través del puente terrestre de Beringia, que conectaba Siberia con Alaska. Pero luego desaparecieron casi de la noche a la mañana. Su presencia se desvaneció del registro arqueológico sin dejar una explicación clara de por qué una civilización entera colapsó. El descubrimiento de la cultura Clovis se remonta a principios del siglo XX, cuando se encontraron puntas de lanza distintivas en Clovis, Nuevo México, dando su nombre a la civilización.
Estas herramientas fueron enterradas junto a los restos de animales de la edad del hielo, como mamuts y bisontes, lo que sugiere que los Clovis eran hábiles cazadores de grandes presas que prosperaron en las duras condiciones de la última edad de hielo. A medida que se descubrieron más sitios Clovis en todo Estados Unidos, Canadá e incluso partes de América del Sur, quedó claro que no se trataba de un pequeño grupo aislado. El pueblo Clovis tuvo un éxito generalizado y dejó tras de sí los signos de una sociedad móvil y próspera. Pero hace unos 12.800 años, los artefactos Clovis desaparecieron abruptamente del registro arqueológico. No hay signos claros de guerra, no hay evidencia de hambruna masiva y no hay razones obvias por las que habrían dejado de existir. Es como si la cultura simplemente se evaporara, dejando atrás solo herramientas dispersas y huesos. Esta repentina desaparición ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas y ha generado numerosas teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Una de las principales es la hipótesis del impacto del Dryas reciente, que sugiere que un cometa o un asteroide chocó con América del Norte hace unos 12.800 años, desencadenando cambios ambientales masivos. Según esta teoría, el impacto provocó furiosos incendios forestales que ardieron por todo el continente, arrojando tantos escombros al aire que causaron un rápido regreso a las condiciones de la edad del hielo. Este cambio repentino en el clima, conocido como el evento de enfriamiento del Dryas reciente, habría devastado las fuentes de alimento del pueblo Clovis, acabando con la megafauna, grandes presas, y forzando un colapso de su forma de vida. Se ha encontrado evidencia de este evento cataclísmico en forma de una capa de alfombra negra, una fina capa de sedimento rica en carbono, encontrada en los sitios arqueológicos Clovis. En algunos sitios, esta capa contiene altos niveles de nanodiamantes, que algunos científicos creen que son el resultado de un impacto extraterrestre. De ser cierto, la cultura Clovis pudo haber sido una de las primeras sociedades humanas en ser víctima de un desastre global de proporciones cósmicas. Otra posibilidad es que el pueblo Clovis no desapareciera en absoluto, sino que simplemente se adaptara y se fusionara con otras culturas emergentes. Algunos arqueólogos sugieren que a medida que los grandes animales de la edad del hielo, como los mamuts y los mastodontes, se extinguieron, el pueblo Clovis se vio obligado a cambiar su forma de vida. En lugar de depender de la caza mayor, es posible que hayan cambiado a presas más pequeñas y a nuevas estrategias de supervivencia. Esta adaptación podría haber llevado al surgimiento de nuevas culturas, como las personas Folsom, que aparecen en el registro arqueológico poco después de la desaparición de Clovis. Si esto es cierto, entonces el pueblo Clovis no desapareció. Evolucionaron, dejando atrás sus viejas costumbres y convirtiéndose en algo nuevo. Pero hay otra teoría más inquietante que sugiere que el pueblo Clovis fue aniquilado por una catástrofe desconocida. Algunos investigadores señalan la evidencia de extinciones de megafauna que ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo que desapareció Clovis. Mamuts, gatos con dientes de sable y perezosos terrestres gigantes desaparecieron en un corto período de tiempo, lo que llevó a algunos a especular que cualquier cosa que causó su extinción también pudo haber acabado con la cultura Clovis. Ya fuera una enfermedad, la competencia con otros grupos humanos o un desastre ambiental, algo los eliminó de la historia con una velocidad sorprendente.
Pero hay pistas aún más extrañas que complican la historia. Un creciente conjunto de evidencias sugiere que los humanos pudieron haber estado en las Américas mucho antes que el pueblo Clovis. Sitios como Monteverde en Chile y el sitio Gault en Texas contienen artefactos que son miles de años más antiguos que los Clovis, desafiando la creencia arraigada de que ellos fueron los primeros americanos. Si ya había otros grupos presentes, ¿quiénes eran realmente los Clovis? ¿Eran una cultura aislada o eran parte de una migración más grande de personas cuya historia se ha perdido? Algunos sugieren que pudieron haber sido un remanente de una civilización aún más antigua, una que existió antes de la última edad del hielo y fue borrada de la historia por un desastre del que solo podemos conjeturar. A pesar de las muchas teorías, el destino del pueblo Clovis sigue siendo una de las mayores preguntas sin respuesta de la arqueología. ¿Sucumbieron a un cambio climático? ¿Fueron víctimas de un desastre cósmico? ¿O simplemente se desvanecieron en otras culturas, dejando atrás solo fragmentos de su existencia? La verdad permanece enterrada, encerrada en el suelo de la antigua América. El pueblo Clovis desapareció, dejando atrás herramientas, huesos y preguntas sin respuesta sobre su destino. Ya fueran aniquilados por un cataclismo repentino o se desvanecieran lentamente en la oscuridad, con sus descendientes mezclándose con civilizaciones posteriores. El pasado está lleno de historias como esta, culturas que surgieron, florecieron y desaparecieron, dejando poco más que pistas para que las descifremos. Pero a veces lo que dejan atrás no son solo huesos o herramientas, sino estructuras enteras construidas bajo el agua, que nos obligan a reconsiderar qué tan avanzadas eran realmente estas civilizaciones perdidas. Esto nos lleva a un enigma que se esconde en las profundidades del océano. Adentrémonos en el misterio del Yonaguni Monument. ¿Monumento a Yonaguni, una ciudad perdida bajo las olas? A veces la historia nos deja detrás un monumento no en tierra, sino debajo del mar. Frente a la costa de Japón, escondido bajo las olas, se encuentra uno de los descubrimientos submarinos más controvertidos de todos los tiempos. Hablamos de unas enormes estructuras de piedra que se extienden, inquietantemente precisas y aparentemente deliberadas, por el fondo del océano. Para algunos, es la prueba innegable de una antigua civilización olvidada, anterior a la historia registrada. Para otros, no es más que una formación natural moldeada por las corrientes y mareas durante miles de años. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué las formaciones se ven tan intencionales? Este es el misterio del monumento de Yonaguni. El monumento de Yonaguni fue descubierto por primera vez en 1986 por un buzo local llamado Kihachiro Aratake. Él no estaba buscando ciudades perdidas ni evidencia de civilizaciones antiguas. Simplemente exploraba un nuevo lugar para bucear cerca de Yonaguni, una de las islas Ryukyu en Japón. Mientras nadaba a mayor profundidad, se encontró con algo que no debería haber estado allí. Una enorme estructura de varios niveles se alzaba ante él, sus bordes afilados, sus superficies inquietantemente lisas. No se parecía a nada que hubiera visto jamás. Eran terrazas en forma de escaleras que conducían a lo que parecían ser plataformas. Pasillos estrechos cortaban la roca, y en el punto más alto, algo parecido a una gran escalera se extendía hacia la superficie. Parecía hecho por el hombre, pero ¿cómo era posible? La noticia del descubrimiento
se extendió rápidamente, atrayendo la atención de investigadores y arqueólogos. Algunos creyeron que podrían ser los restos de una civilización perdida, quizás una que existió antes de la última edad de hielo, cuando los niveles del mar eran significativamente más bajos. Otros descartaron la idea por completo, argumentando que las formaciones no eran más que una peculiaridad de la naturaleza. Pero a medida que más buzos exploraban el sitio, comenzaron a surgir detalles extraños. Detalles que hicieron que la teoría de la formación natural fuera más difícil de aceptar. El monumento de Yonaguni es enorme. Mide más de 50 metros de largo y se eleva casi 27 metros desde el fondo del mar. Consta de terrazas planas con ángulos rectos precisos y lo que parecen ser escalones tallados que conducen de un nivel a otro. Algunos investigadores creen que se parecía a las pirámides escalonadas de América del Sur, mientras que otros las han comparado con complejos de templos antiguos como los de Mesopotamia. Uno de los argumentos más convincentes a favor de su origen artificial es la presencia de lo que parecen marcas de herramientas, cortes rectos y líneas a lo largo de la roca, como si hubiera sido moldeada por manos humanas. Ciertas secciones parecen haber sido alisadas, posiblemente con cinceles u otras herramientas. Incluso hay formaciones que se asemejan a pilares, arcos y lo que algunos creen que podría ser un gran salón central. Quizás el aspecto más misterioso de todos es el llamado rostro, una gran característica tallada que algunos dicen que se asemeja a una cabeza humana completa, con lo que parecen ser ojos, una nariz y una boca. ¿Podría ser una estatua antigua, una representación de una deidad olvidada? ¿O es, como los escépticos argumentan, nada más que un truco de luz y sombra en la roca natural? Si el monumento de Yonaguni es hecho por el hombre, presenta un gran problema para los historiadores. Debido a su ubicación y profundidad, la estructura habría sido construida hace más de 10.000 años, mucho antes que cualquier civilización conocida en la región fuera capaz de una construcción tan avanzada. Eso significaría que es anterior a las pirámides de Egipto, Göbekli Tepe, e incluso a algunas ciudades-estado mesopotámicas. Algunos han teorizado que podría estar relacionado con el legendario continente perdido de Mu, la contraparte pacífica de la Atlántida, que, según los mitos, se hundió bajo el océano hace miles de años. Si bien los historiadores tradicionales han descartado la idea de Mu como ficción, el descubrimiento de una estructura submarina avanzada en la región ha reavivado la especulación. Otros sugieren que el monumento de Yonaguni podría estar vinculado al antiguo pueblo Jomon de Japón, una civilización prehistórica conocida por su intrincada cerámica y sus misteriosos círculos de piedra. Pero existe el problema de que ninguna otra estructura Jomon se parece ni remotamente a la escala o complejidad del monumento de Yonaguni. Si lo construyeron ellos, entonces se requeriría una reescritura total de la historia antigua de Japón. Por supuesto, no todos están convencidos. Muchos geólogos sostienen que el monumento de Yonaguni es una formación natural, creada por la actividad tectónica y las corrientes submarinas. Señalan que existen formaciones geológicas similares en otras partes del mundo, donde las fracturas naturales en arenisca y roca sedimentaria pueden crear patrones escalonados que parecen hechos por el hombre. Uno de los argumentos más fuertes en contra de que la estructura sea artificial es que no se han encontrado artefactos creados por el hombre. No hay cerámica, no hay herramientas, no se encuentran tallas en el sitio.
Por lo general, cuando los arqueólogos descubren una ciudad perdida, encuentran rastros de las personas que viven allí. Pero en Yonaguni no hay nada excepto la piedra misma. Sin embargo, los partidarios de la teoría de que es hecho por el hombre responden que si el sitio fue construido hace más de 10.000 años, cualquier artefacto pudo haber sido arrastrado por las corrientes oceánicas o enterrado bajo capas de sedimento. Argumentan que la complejidad de la estructura, junto con los ángulos sospechosamente precisos y lo que parecen escaleras, sugieren una intervención humana. A pesar de décadas de debate, no se ha encontrado una respuesta definitiva. El gobierno japonés no ha reconocido oficialmente el sitio como una estructura arqueológica, y sin evidencia más concreta, el misterio permanece sin resolver. Los buzos continúan explorando el monumento con la esperanza de encontrar pruebas, ya sea en forma de inscripciones, artefactos o estructuras adicionales que podrían inclinar la balanza hacia un lado u otro. El océano ha sido durante mucho tiempo un guardián de secretos, escondiendo estructuras hundidas de ciudades perdidas y artefactos antiguos bajo sus olas. El monumento de Yonaguni es uno de esos enigmas, un lugar donde la historia y la naturaleza parecen desdibujarse, dejando atrás un rompecabezas sin una solución clara. ¿Fue construido por una civilización olvidada? ¿O es simplemente el trabajo de los elementos que dan forma a la piedra en formas que no podemos entender completamente? Cualquiera que sea la respuesta, una cosa permanece segura. Cuanto más nos sumergimos en la historia, más preguntas descubrimos. Y mientras el monumento de Yonaguni desafía nuestra comprensión de lo que podría haber bajo el océano, hay otros misterios que han desconcertado a los investigadores durante siglos. Algunos no están enterrados bajo el agua, sino que están encerrados en islas artificiales, construidas en un lugar remoto y sorprendente. Adentrémonos en el enigma de Nan Madol. Ruinas de Nan Madol, la ciudad flotante del Pacífico. En lo profundo del Pacífico, lejos del ruido del mundo, yace otro misterio que desafía toda explicación. Una ciudad construida sobre el agua, una fortaleza de imponentes columnas de basalto que parece imposible para una civilización antigua. Es un lugar tan misterioso que ha sido llamado la Venecia del Pacífico y la octava maravilla del mundo. Así es Nan Madol, una de las ruinas más extrañas y aisladas de la Tierra. Frente a la costa de la pequeña isla de Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia, se extiende una red de más de 90 islotes artificiales, cada uno conectado por un intrincado sistema de canales. Es una ciudad como ninguna otra en el mundo antiguo. Enormes estructuras de piedra se elevan directamente del agua, construidas sobre una base de roca volcánica negra. Columnas de basalto de forma hexagonal, algunas de las cuales pesan hasta 50 toneladas, forman imponentes fortalezas cubiertas de vegetación tropical. Lo que hace que Nan Madol sea tan misteriosa no es solo su diseño, sino la pura imposibilidad de su construcción. Estos enormes bloques de basalto, apilados con una precisión increíble, fueron transportados y ensamblados de una manera que los ingenieros modernos todavía luchan por comprender. No hay ninguna cantera conocida en Pohnpei que pudiera haber suministrado estas piedras, y no hay evidencia de las herramientas o la tecnología necesaria para moverlos. La ciudad fue construida sobre arrecifes de coral, sin una masa de tierra natural para soportar tal estructura. Y sin embargo, las ruinas siguen en pie, un testimonio de la ambición
y la habilidad de una civilización desconocida. Las leyendas locales que rodean a Nan-Madol solo aumentan su misterio. De acuerdo con la historia oral de Pompey, la ciudad no fue construida solo por manos humanas, sino que fue levantada por poderosos hechiceros que usaron magia para levitar las piedras hasta su lugar. Estas leyendas hablan de dos hermanos, Olisipa y Olosopa, que llegaron a la isla y utilizaron fuerzas sobrenaturales para crear Nan-Madol como un centro de adoración. El sitio se convirtió en el corazón religioso y político de la dinastía Saudeleur, una clase dominante que gobernó Pompey durante siglos hasta que desapareció misteriosamente. Pero, ¿quién construyó realmente Nan-Madol y por qué? Los arqueólogos han luchado por reconstruir su historia. La datación por carbono sugiere que el sitio fue ocupado ya en el año 200 a.C., pero las enormes estructuras de piedra no se construyeron hasta mucho más tarde, posiblemente alrededor del siglo XII o XIII. Los gobernantes Saudeleur, conocidos por su estricto sistema de castas y su control sobre la población de la isla, utilizaron Nan-Madol como su capital real. Pero su ubicación, aislada en el agua y separada de la isla principal, plantea preguntas. ¿Por qué una dinastía gobernante elegiría construir una ciudad en el océano en lugar de en tierra firme? Una teoría sugiere que la ubicación de la ciudad fue una forma deliberada de separar a la élite gobernante de la gente común, creando una especie de gueto real. Otra propone que Nan-Madol fue diseñada como una fortaleza. Sus islas artificiales y sus imponentes muros proporcionaban protección y un aura de poder divino. Otros creen que fue construido como un sitio sagrado, un lugar donde los sacerdotes y gobernantes podían realizar ceremonias lejos de las miradas indiscretas de los ciudadanos comunes. Pero el mayor misterio es cómo se construyó. Las columnas de basalto que componen Nan-Madol no son piedras ordinarias. Son formaciones hexagonales naturales, similares a las que se encuentran en la calzada de los gigantes en Irlanda. Pero moverlas, algunas de las cuales pesan más de 50 toneladas sin grúas o maquinaria moderna, debería haber sido imposible. La fuente más cercana de roca de basalto está a kilómetros de distancia, al otro lado de la isla. Sin ruedas, sin poleas, sin bestias de carga. ¿Cómo transportaron los antiguos constructores estas piedras a través del agua y cómo las levantaron a tales alturas? Algunos investigadores especulan que los constructores utilizaron un sistema de rodillos y balsas de madera para mover las piedras, pero nunca se ha encontrado evidencia de estas herramientas. Otros apuntan a la posibilidad de una tecnología avanzada y perdida, algo que les permitió transportar y disponer las columnas de basalto con un nivel de precisión que sigue siendo inigualable. Y luego están las leyendas locales de levitación. Si bien la idea de la levitación antigua parece descabellada, la magnitud de Nan-Madol obliga incluso a los investigadores más escépticos a admitir que algo extraordinario debe haber ocurrido, ya sea a través de ingeniosa ingeniería, tecnología perdida o algo más allá de nuestra comprensión. Los constructores de Nan-Madol lograron lo que debería haber sido imposible. Pero el misterio no termina allí. Nan-Madol fue abandonada hace siglos, mucho antes de que los exploradores europeos llegaran al Pacífico. La otrora gran ciudad se convirtió en un pueblo fantasma, tragado por la jungla y abandonado a la decadencia. Nadie sabe exactamente por qué quedó abandonada. Algunos dicen que la dinastía gobernante Saudeleur fue derrocada por invasores. Otros creen que la ciudad se volvió inhabitable
debido a la dependencia de alimentos y recursos importados, lo que hizo imposible sostener a su población. Y luego existe la leyenda de la maldición. Hasta el día de hoy, muchos lugareños se niegan a poner un pie en Nan Madol después del anochecer. Historias oscuras cuentan sobre espíritus que guardan las ruinas, extrañas luces parpadeando entre los muros de piedra y una fuerza invisible que castiga a quienes perturban la ciudad. Incluso los exploradores modernos han informado haber sentido una presencia inquietante, una sensación abrumadora de ser observados. Algunos han experimentado fallas repentinas en el equipo, ruidos inexplicables y la inquietante sensación de que las ruinas no están tan vacías como parecen. En el siglo XX, un investigador estadounidense que visitó Nan Madol supuestamente enfermó y murió poco después de explorar el sitio. Su muerte repentina alimentó los rumores de que los antiguos espíritus de la ciudad aún protegen su hogar, asegurándose de que sus secretos permanezcan enterrados bajo las olas. A pesar de siglos de estudio, Nan Madol sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mundo antiguo. Su construcción desafía la lógica, su historia está fragmentada y su abandono es inexplicable. Sirve como un recordatorio de que todavía hay capítulos perdidos en la historia de las civilizaciones humanas que surgieron y cayeron. Bajo las olas del Pacífico, las ruinas de Nan Madol se erigen como un enigma silencioso. Una ciudad antigua cuya construcción desafía la lógica y cuya historia sigue rodeada de misterio. ¿Fue construida por una civilización olvidada? ¿O es simplemente el trabajo de los elementos que dan forma a la piedra en formas que no podemos entender por completo? Cualquiera que sea la respuesta, una cosa permanece segura. El pasado está lleno de ciudades perdidas que nos esperan, susurrándonos historias de civilizaciones que se desvanecieron. Y Nan Madol es uno de sus testimonios más impresionantes. Hemos viajado a través de ciudades sumergidas, imperios que se desvanecieron y estructuras que desafían la lógica. Cada civilización perdida, un susurro del pasado que nos recuerda lo vasto e inexplorado que sigue siendo nuestro mundo. La historia está llena de huecos, de capítulos olvidados que quizás nunca lleguemos a descifrar por completo. Y precisamente en esos espacios vacíos reside el verdadero encanto de los enigmas. Pero este viaje por las civilizaciones perdidas es solo una pequeña parte de lo que Expedición Enigma tiene para ofrecerte. Nuestro mundo esconde muchísimos más misterios, desde artefactos imposibles hasta fenómenos naturales sin explicación, esperando ser desenterrados y compartidos contigo. Si esta aventura te ha cautivado, si sientes la llamada de lo desconocido, te invito a unirte a nuestra tripulación. Es muy sencillo. Primero, dale un me gusta a este vídeo. Con un simple clic, nos ayudas enormemente a seguir descubriendo y compartiendo estos enigmas. Segundo, suscríbete al canal Expedición Enigma si aún no lo has hecho. Es gratis y te convierte en parte de nuestra comunidad de exploradores. Y tercero, activa la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola de nuestras futuras expediciones. Así, serás el primero en enterarte cuando zarpemos hacia un nuevo misterio, porque el pasado tiene aún muchísimos secretos por revelar. Y la próxima Expedición Enigma podría cambiarlo todo.